Es una presentación de Grupo UTG, la unión de barracas y ferreterías más grande del Uruguay. Y como les hemos informado en ediciones anteriores de VTV Noticias, el Parlamento aprobó por unanimidad la denominada Ley Federica, que amplía la licencia a madres y padres de bebés prematuros, pero quien hoy estuvo trabajando en detalle sobre este tema es Lucía Betancourt, a quien ya le damos la bienvenida. Lu, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Rosario? El gusto estar por aquí nuevamente. Bueno, pero ¿qué es la Ley Federica? ¿Por qué nació? Bueno, surge como una necesidad para detectar aquellas carencias que surge en la actual normativa, pero luego de aprobar esta actual ley ya va a cambiar. Esto es para amparar a aquellas madres y padres que no están amparados en la actual ley y que tienen niños, hijos, bebés con prematurez o algún tipo de comorbilidad. Un ejemplo de ello, y para poder visualizarlo, fue que hoy nos trasladamos al Hospital Pereira Rosell, específicamente al área maternal, para conocer cómo estos papás viven esta transición, estos meses que tienen que estar allí acompañando a sus hijos y cómo enfrentan este desafío de ser papás en estas circunstancias. Conocimos la historia para ello de Teo. Teo es un bebé que nació con 7 meses y actualmente hace 2 que está internado y nació con 715 gramos. Compartimos el testimonio de su mamá. Teo nació antes de tiempo porque me diagnosticaron preeclampsia a la semana 26. En realidad tiene que ver con la presión alta y la placenta que no funciona como debería. Entonces también lo que pasaba era que no le llegaban los nutrientes como deberían. Por lo tanto, tuvo un peso menor para las semanas de gestación. Al principio fue un poco difícil, bastante difícil, porque no nos preparan para que los bebés lleguen bastante antes. Él nació con 28 semanas, que son 6 meses y unos días. Y bueno, con lo complejo del prematuro, las primeras semanas fueron difíciles por la inmadurez y por el peso que tenía. Y después fuimos transitando más tranquilamente a medida que fue creciendo un poquito, madurando, y continúa, en realidad falta todavía. Y con la noticia de las últimas horas que se aprobó en el Parlamento y la posibilidad de la extensión de la licencia, que también es una pata más que fundamental para el acompañamiento del bebé. Es muy importante porque estamos todo el día acá. A la medida que se puedan más horas, la evolución se nota favorablemente el mayor tiempo que se pueda estar con él. Es indispensable en realidad que los padres estén. También pudimos dialogar con el papá de Teo, quien nos explica lo difícil que es compatibilizar el cuidado del niño con los horarios laborales, pero también destaca lo importante que es que ambos acompañen el cuidado del bebé. Una situación difícil al principio, más que todo la noticia. Después, bueno, el transitarlo igual, a pesar de que no es lo que uno espera, pero verlo evolucionar, verlo justamente todo esto de estar con él, acompañándolo todo el tiempo, ver cómo evoluciona, cómo él responde, eso genera una felicidad diferente a la que uno esperaba, pero es una felicidad de todas maneras. Este contacto piel con piel es como no hay palabras, es fundamental, no hay palabras para explicar lo que se siente. Es como esa conexión única, que estás ahí con él directamente. Hace 2 meses que están en estas circunstancias. ¿Cómo estás haciendo o en la parte laboral? Por suerte, en mi situación laboral, yo trabajo en la Universidad de la República, hay unas ciertas posibilidades de una licencia social que bueno, que ahora se me aprobó y la puedo tener y para mí es buenísimo que esté saliendo esta ley para que todos los padres también puedan estar, porque si bien el rol de la madre obviamente es el más importante en esta etapa, que el padre esté también es sumamente importante, porque él siente la presencia de los dos, el acompañamiento de los dos, y es fundamental. Y si será fundamental, por lo que observamos en estos testimonios, es vital y es necesario esta extensión de la licencia de los padres de bebés prematuros. Pero Lucía, contanos un poco más sobre el alcance que tiene esta normativa. Bien, la Ley Federica amplía de ahora en más la actual licencia en madres de 14 a 18 semanas, mientras que en padres de 13 días a 30 días corridos, para aquellos papás que tengan niños con prematurez, nacimientos múltiples,
niños que nazcan pesando 1,5 kilos o menos, o en caso de que el recién nacido presente algún tipo de enfermedad que necesite tratamiento o internación. Y para ahondar un poquito más en ello, pudimos dialogar con el doctor Daniel Borbonet, quien es el director del Servicio de Neonatología del Hospital Pereira Rosell, quien nos explicó qué contempla esta actual normativa. Nuestro país tiene 9,5% de prematuros de todos los nacimientos. O sea, de los 35.000 nacimientos que nacen en el año, entre el 9 a 9% son niños que nacen antes de las 37 semanas. Pero esta ley va dirigida principalmente a aquellos que son prematuros, moderados y severos, que son los que nacen antes de las 32 semanas o antes de 1,5 kilos. Y como prolonga esa licencia, permite que el niño que nazca con 26, 27 semanas, hasta la fecha que debió de haber nacido, tiene esa licencia. Y luego se le agregan las 8 semanas que corresponden. O sea que realmente no es que sean 18 de corridos, sino que pueden llegar incluso a ser más si es que el niño nace más prematuro. Y ese es un tema técnico que también no es un tema menor. Es multicausal la prematurez. Algunas son tratables si se diagnostican adecuadamente y otras, cuando el embarazo es programado con un control prenatal y obviamente preconcepcional por parte del equipo obstétrico, disminuyen aquellas causas que pueden ser las responsables de un parto prematuro. Y como bien decía el doctor, aquellos niños que nacen con bajo peso o edad gestacional menor a las 33 semanas son considerados niños prematuros, según las actuales definiciones también de la Organización Mundial de la Salud. ¿Y cuáles son las últimas cifras conocidas sobre estos nacimientos? Bien, durante el año 2020 en Uruguay nacieron 1.363 niños con estas condiciones, teniendo en cuenta que por año nacen unos 35.000 bebés. Según datos del Ministerio de Salud Pública, en 2020 fallecieron 222 bebés prematuros, donde 114 murieron en los primeros 6 días de vida. Esto quiere decir que en torno al 16% de los bebés que nacen prematuros en Uruguay lamentablemente fallecen, según datos de salud pública. El doctor Borbonet además nos explicó que la prematurez es multicausal y que en 2020 hubo más niños prematuros pero menos muertes según los registros. Dijo que dentro de la morbilidad Uruguay tiene buenos indicadores teniendo en cuenta nuestros países vecinos, también la región y buena parte de América, tanto en lo que es la sobrevida como en la calidad de vida luego que estos niños superan esta etapa. Además apuntó que cuando el prematuro nace con adecuadas condiciones disminuye la posibilidad de la mortalidad. Asimismo, Borbonet nos explicaba las dificultades que genera también la pandemia, es decir, no solamente el hecho de la enfermedad en sí, sino el contexto, el no permitir a las mamás poder concurrir a hacerse los chequeos necesarios cuando están embarazadas. Hemos tenido más niños prematuros y más sanos, con menos morbilidades. Hoy, un niño que nace pesando menos de 1 kilo, acá, en el Pereira Rosell, tiene el 65% de sobrevida. Y de todos esos recién nacidos, si nosotros hacemos un corte en 700 gramos, entre 700 gramos y 1 kilo, hay un 80% de sobrevida. Y la calidad de la sobrevida, que en el imaginario uno puede pensar, bueno, ¿cómo quedarán esos niños? 2 de cada 3 de esos niños no van a tener ninguna morbilidad o será leve. Ese tercio es generalmente que es un pretérmino más extremo, sobre todo de 700 gramos o menos. Si bien es cierto que la prematurez aumentó, la morbimortalidad de esos recién nacidos no aumentaron. La parapandemia tuvo sus efectos y lo sigue teniendo, desde el punto de vista psicológico, psicoemocional, tanto en madres como en lactantes, en niños, en adolescentes. Lo seguimos viviendo al día de hoy. Pero nuestros resultados perinatales fueron mejores de lo que inicialmente presuponíamos. Por más que la prematurez tuvo un aumento y parte del aumento de ese componente indudablemente se debió a que se controlaron
algunos de ellos tardíamente, y se interrumpieron embarazos justamente por tener prematuros inducidos. Y con este escenario se hace propicio entonces este cambio en la normativa, pero nos preguntamos quién fue que la presentó en el Parlamento, Lucía, y además, ¿por qué la llamaron Federica? Bien, la iniciativa fue una propuesta de la diputada colorada María Eugenia Rosselló, quien se inspiró en la historia de unas trillizas que nacieron en junio de 2019, pero en especial en la más pequeña de ella, que pesó tan solo 580 gramos y se llamó, por supuesto, Federica. Estuvo 5 meses internada hasta que pudo, volver a la casa con sus papás y por eso finalmente esta ley se llama de esta manera. Pudimos dialogar, por supuesto, con la diputada Rosselló, quien destacó que más allá de la cobertura que tenga que hacer el BPS para paliar lo que es la cobertura de la licencia a las madres y padres en esta extensión, destacó que esto de todos modos es una solución para el BPS. Y los papás, además de estar bajo estrés por la situación que están viviendo, de fragilidad con este recién nacido, tengan que estar pensando en si tienen que volver o no a trabajar. Es algo que es fundamental que nuestra seguridad social los ampare justamente para proteger lo que es la maternidad, ¿no? Para el BPS sería una solución, porque las certificaciones médicas, es decir, las licencias por enfermedad, suponen de una erogación mayor, ya que tienen un costo de un 70% del salario de la trabajadora, mientras que una licencia por maternidad es de un 65%, o sea que en realidad le estamos dando una solución al BPS también con esta iniciativa. Bueno, esto era un poco también el panorama y la situación ante tanta discusión que hay en el Parlamento. Recordemos la rendición de cuentas y, por supuesto, la discusión que habrá de cara a la ley de urgente consideración, si se concreta, por supuesto, el referéndum. Esto, recordemos, fue aprobada esta normativa por unanimidad y esto genera un poco de calma también en los ánimos parlamentarios, pero más allá de esto es destacable la labor y el acompañamiento de estos papás, una total admiración a estas personas y desde aquí, este pantallazo que queríamos darles a todos ellos. Y ha sido muy buen trabajo, Lucía. Muchas gracias. Hasta luego.